Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico del programa de doctorado en Derecho y la entrega de los diplomas de los programas de Magíster en Derecho Público, Derecho Privado y en Investigación Jurídica que imparte la Universidad de los Andes. Esta ceremonia se realiza cumpliendo con todos los protocolos y medidas de prevención sanitarias ordenadas por las autoridades de salud. Les recordamos que en todo momento deben hacer uso de su mascarilla, cubriendo nariz y boca, y mantener la distancia física establecida en el aula. Presiden este acto el decano de la Facultad de Derecho, profesor José Ignacio Martínez Estay, la directora del programa de doctorado en Derecho de la Facultad, profesora Maite Aguirrezábal Grunstein, y el rector de la Universidad Diego Portales, profesor Carlos Peña González. Agradecemos en forma muy especial la presencia de las autoridades académicas y profesores de la facultad, a los alumnos que hoy se titulan y a sus familiares que hoy nos acompañan. A continuación, se dirigirá a ustedes la directora del programa del doctorado, profesora Maite Aguirrezábal. Buenas tardes a todos, a todas, a nuestros alumnos de pregrado en especial. Es para mí un agrado dirigirme a ustedes al inicio de esta ceremonia con la que inauguramos el año académico de nuestro programa de doctorado en Derecho y premiamos a quienes durante el año pasado han defendido con éxito también sus tesis de magíster. Quiero asimismo expresar nuestra gratitud al profesor doctor don Carlos Peña González, rector de la Universidad Diego Portales, por haber aceptado la invitación para impartir la lección magistral de este año. A través del doctorado, la universidad no solo es fiel a su misión, sino que se reproduce y se renueva. Cuando el trabajo se realiza seriamente, se convierte en un articulador muy efectivo de las distintas funciones universitarias: la formación de personas, la generación de nuevo conocimiento y la extensión de este saber a la sociedad. Esta ubicación privilegiada al centro de la actividad académica le confiere al doctorado un gran poder transformante con un profundo impacto en la propia institución. Quiebra barreras, acerca disciplinas y anticipa la creación de nuevas estructuras. En el año 2002, la Facultad de Derecho puso en marcha un programa de formación de doctores, máximo grado académico en la disciplina y que no se confería desde el siglo XVI. Actualmente estudian en nuestro programa 37 alumnos, con un ingreso de 6 alumnos para el año 2022. Para este año, además, el programa ha obtenido 6 becas ANID y 9 becas FAI, nuestras becas internas, números que no hacen más que reforzar la solidez y seriedad con la que se lleva a cabo el trabajo académico y que marcan una tendencia a la búsqueda de una mayor dedicación a los estudios de doctorado. En nuestra facultad se han defendido 34 tesis doctorales y aprobado 84 tesis de magíster desarrolladas por alumnos del programa, encontrándose la mayoría de ellas publicadas en revistas indexadas y en prestigiosas editoriales nacionales y extranjeras. Todas ellas se encuentran hoy a disposición de los jueces, abogados y legisladores para la tarea de hacer justicia, hacer las leyes y enseñar el derecho. El programa ha contribuido también al crecimiento en el número de doctores que se integran a facultades nacionales y extranjeras y al mejoramiento en la calidad de la investigación. Nuestros graduados son hoy académicos que desarrollan sus actividades en prestigiosas universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, y algunos cumplen importantes roles públicos, tales como ministros del Tribunal Constitucional o ministros de la Corte Suprema costarricense o colombiana. Ciertamente, el camino que tienen por delante implica una serie de sacrificios y retos para nuestros alumnos. Sin embargo, siempre les debe acompañar la convicción de que las destrezas que adquieran les permitirán convertirse en mejores profesionales del derecho y en investigadores de tiempo completo, que aporten decididamente al desarrollo de la ciencia jurídica. Solo me queda por agradecer en nombre del programa a nuestros profesores que nos entregan su saber con dedicación y mucha generosidad, a la señora Jacqueline Koch, por supuesto, que apoya con eficiencia la marcha del programa, y a nuestro consejo directivo, que recibió hace poco tiempo la incorporación del profesor Gonzalo García. Finalmente, les deseo los mayores de los éxitos en esta nueva etapa de su formación académica, a la que daremos atento seguimiento, confiando en que habrán de sacar el mejor provecho a esta valiosa oportunidad que hoy tienen entre sus manos.
Desde el programa de doctorado nos comprometemos a trabajar con dedicación para ayudarles a cumplir con las exigentes metas que se han trazado. Muchas gracias. Corresponde dar inicio a la entrega de los diplomas que acreditan que los profesionales han realizado satisfactoriamente los estudios conducentes a la obtención del Magíster en Derecho Público, Magíster en Derecho Privado y Magíster en Investigación Jurídica que imparte la facultad. Hace entrega de los diplomas el decano de la Facultad de Derecho, profesor José Ignacio Martínez. Reciben su diploma los siguientes alumnos. Magíster en Derecho Público, Lucía María de Besa Arregui. Luis Alfonso Herrera Orellana. Julio César Rojas Chamaca. Magíster en Derecho Privado, Francisco Antonio Álvarez Verd. Magíster en Investigación Jurídica, Edmundo Javier Pifré de Bobán Barrón. Williams Eduardo Valenzuela Villalobos. Magíster en Derecho Público, Lucía María de Besa Arregui. A continuación, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad Diego Portales, profesor Carlos Peña, quien dictará la clase magistral titulada El sentido del derecho y el debate constitucional. Sí, claro. Estimada rectora de la Universidad de los Andes, estimado decano, directora del programa de doctorado, profesores, profesoras, estimados alumnos y alumnas. Ante todo, déjenme agradecer muy de veras la invitación que me han cursado para intervenir en esta sesión inaugural del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Se trata de una universidad con un muy bien ganado prestigio y la vida de quienes se desenvuelven en esta universidad, la vida intelectual, es también extremadamente influyente y prestigiosa en el medio, motivo por el cual participar de este acto me enorgullece y confío poder estar a la altura. El tema del que me ocuparé en los minutos que siguen y que confío no se extenderán más allá de unos 40 o 45, es el de si el derecho tiene o no un sentido autónomo, si acaso él nos enseña algo de la vida compartida o si en cambio se trata de un simple instrumento, como solemos creer, para la prosecución de los más diversos fines. El jurista, el especialista en derecho, ¿tiene algo que decir a la hora de diseñar la vida colectiva? ¿Algo que vaya más allá de la simple tarea técnica de redactar las reglas que se le suele conferir? ¿Debemos atender al derecho a la hora de redactar las reglas? ¿O más bien el derecho consiste en escudriñar las reglas una vez ya producidas? En suma, ¿hay algo que el jurista pueda decir en medio, por ejemplo, de nuestro debate constitucional
que no pueda decir, a veces con mayor elocuencia, el historiador, el sociólogo, el político o el creyente? Pienso que este problema es particularmente agudo cuando, como está ocurriendo entre nosotros, se discute hoy día un nuevo texto constitucional. En estos momentos surge la tentación, a la que me parece a mí estamos asistiendo, de asignar al derecho un valor simplemente instrumental, de concebirlo como un medio técnico al servicio de la voluntad y de concebir al jurista como un sirviente más o menos ilustrado de la política. Para evitar ceder irreflexivamente a ese destino, me parece que tenemos que formular la pregunta: ¿tiene el derecho algún sentido que le sea propio y al que un debate constitucional deba atender? ¿O en cambio el derecho carece de sentido intrínseco y todo su valor deriva solo de los fines que el jurista decida, por los motivos que fuere, servir? Para resolver este problema, me propongo en lo que sigue examinar tres cuestiones que, si bien son distintas, se encuentran, como espero la propia exposición lo ponga de manifiesto, estrechamente vinculadas unas con otras. En la primera parte voy a recordar una forma de describir el derecho y el trabajo del jurista que es muy popular, que tiene su origen en los inicios del siglo XX y que ha permeado íntimamente, creo yo, la cultura jurídica chilena. Luego de eso, en la segunda parte, me asomaré críticamente a esa forma de describir el trabajo del jurista. Y en la tercera parte intentaré obtener algunas conclusiones que espero puedan mostrar en qué sentido puede afirmarse que el derecho es autónomo y que los juristas tenemos el deber de guiar el razonamiento práctico y no simplemente de ponernos al servicio de la voluntad política de turno. Permítame comenzar la primera cuestión, la de describir esta forma que tenemos de concebir nuestro propio quehacer, echando mano a dos textos que cada uno a su modo subrayan el problema que les sugiero analizar. Uno de los textos más sencillos, pero al mismo tiempo más estimulantes de la teoría del derecho, se debe a Gustav Radbruch, quien lo publicó el año 1946. Radbruch había sido socialdemócrata y, además de profesor, se había desempeñado como ministro de Justicia en la República de Weimar, que se extendió, piensen ustedes, casi por 14 años y que aún hoy es considerada el paradigma de los problemas que plantea una democracia de masa. Perteneció Radbruch, pues, a la amplia generación de Schmitt, de Kelsen, de Hermann Heller y, por supuesto, de Max Weber, todos los cuales reflexionaron muy tempranamente, como veremos, acerca de los desafíos de la democracia de masa y el lugar que en ella cabía al derecho. El texto que menciono es Arbitrariedad legal y derecho supralegal. En él, Radbruch recuerda dos principios que los soldados y los juristas, respectivamente, habían recibido durante la República de Weimar como verdades inconcusas, que abrazaron irreflexivamente y dejaron guiar a su quehacer. Uno de estos principios decía: órdenes son órdenes, y guiaron el quehacer de los soldados. El otro principio, recuerda Radbruch, fue: la ley es la ley, y este último guió el quehacer de los juristas. Subyacía a esos principios, como ustedes seguramente advierten, una idea muy poderosa que ha orientado durante mucho tiempo la comprensión que el jurista tiene de su propio quehacer. ¿En qué consiste? Cabría preguntarse esa idea que subyace a esos principios. Ella sugiere que detrás de las reglas y de los mandatos existe una voluntad que las fundamenta y a la que sirve una voluntad que además está entregada solo a sí misma. Para este punto de vista, las reglas que integran el derecho y el saber que las acompaña poseen un valor puramente instrumental. Se trata de un artificio del que la voluntad se sirve para realizar el fin que se propone. La idea que estamos examinando afirma que el jurista solo maneja imperativos de esos que Kant llamaba hipotéticos. Si quieres tal cosa, dice el jurista al político, entonces debes hacer esta otra. Pero el jurista no tendría nada o muy poco que decir acerca de hacia dónde esa conducta que está regulando debe dirigirse. El derecho en su conjunto sería entonces una destreza, digámoslo así, ciega, porque el técnico, según la definición que da Aristóteles en la metafísica, sabe cómo, pero no sabe por qué.
el jurista como tal, diríamos, carecería de la posibilidad de discernir cuál es el sentido que la voluntad habrá de poseer. Sería entonces el jurista, como muchos hoy día se conciben a sí mismos, el consejero del príncipe, un burócrata ilustrado que sin ira et estudio, como decían los antiguos, con reflexión y sin ira, se pone al servicio entonces de la voluntad de poder. Esto creo es lo que querría decir la fórmula que en ese texto, con algo de arrepentimiento, porque él mismo se había encargado de promulgarla, recuerda Radbruch en esta conferencia: la ley es la ley. La elaboración más sofisticada de esta idea pertenece, sin embargo, a alguien que ustedes conocen muy bien, Hans Kelsen, un autor que ha hipnotizado a generaciones de estudiantes de Derecho. Para este autor, el derecho como fenómeno social es el fruto de las peripecias del poder que el sociólogo o el historiador pueden describir causalmente, y el ideólogo, por su parte, encomiar o condenar según cuáles sean sus preferencias, siempre variables. Si el jurista quiere diferenciarse del sociólogo, explicó Kelsen, está obligado a mirar la facticidad del poder con ojos normativos. Y si ha de diferenciarse, por otra parte, del ideólogo, debe abstenerse de enjuiciar el contenido de las normas. Para lograr ambos propósitos, el jurista, dijo Kelsen, debe contar con una norma que confiera validez a la simple facticidad. De ahí entonces la famosa norma hipotética fundamental, que Kelsen formuló en los años 30 y repitió hasta el final de sus días. Ha de valer lo que diga el primer constituyente a condición de que sus órdenes sean generalmente eficaces. Esa norma desde luego no existe, pero, piensa Kelsen, es una exigencia epistemológica. Se trataría en términos técnicos, que podemos por ahora ahorrar, de una exigencia a priori del conocimiento jurídico. Así Kelsen, no cabe ninguna duda, al igual como la frase que Radbruch cita críticamente, subordina el derecho a la voluntad, aunque a la hora de describirlo pretende separarlo de ella, remitiendo la validez de una norma a otra hasta alcanzar la famosa norma fundamental. Pero esta última no es más que un reconocimiento de la facticidad del poder. Observen ustedes la paradoja. La ciencia libre de valores, axiológicamente neutra, que Kelsen logra constituir, despegada de cualquier principio sustantivo, es sin embargo sirviente de la voluntad. Otro punto de vista en el mismo sentido fue el que el propio Radbruch, antes del texto que yo antes citaba, el año 1934, la República de Weimar ya había comenzado a derruirse, dijo él que así todo había que reconocer que la decisión legislativa no era un acto de verdad, sino un mero acto de voluntad. Es cierto que de ahí Radbruch derivó los principios liberales, puesto que el derecho, dijo, no cancela la lucha de las convicciones, pero él siempre pensó que las convicciones alimentaban la lucha del poder sin guiar a este último. Creo que todo lo anterior que he hecho sirviéndome de los textos de Radbruch y de Kelsen es una descripción fidedigna de esa forma hasta ahora predominante y muy popular de concebir al derecho. Una forma, ya digo, que logró hipnotizar a generaciones de estudiantes. Si ahora nos preguntáramos qué puede decir un jurista que suscriba una concepción como la que acabo de describir acerca del proceso constitucional, me parece que diría que el debate constitucional tiene límites o restricciones de facto, pero no de jure, para usar aquí esa distinción que suele usar Kant. Es decir, en el debate constitucional, nos diría este abogado que comparte la descripción que delante formulé, tiene sentido la pregunta quaestio factis, ¿cuáles son los límites de hecho de aquello que queremos alcanzar? Pero la pregunta quaestio juris, ¿cuáles deben ser esos límites?, no tendría simplemente respuesta. Para este jurista, los hechos y las otras voluntades impondrían límites al discernimiento constitucional, pero esas convicciones serían un simple hecho que opera como barrera a la propia voluntad. No serían razones a las cuales uno debiera simplemente atender. La razón del jurista, entonces, sería puramente instrumental y no podría orientar normativamente la producción del derecho constitucional. La producción del derecho podría ser orientada o controlada al interior del ordenamiento jurídico, como el propio Kelsen arguyó, ¿verdad?, cuando defendió el Tribunal Constitucional.
pero la creación del derecho, particularmente la creación de la norma básica del sistema, estaría fuera del control del jurista, estaría entregada, como digo, a la selva del poder y a la lucha de las convicciones. En otras palabras, en tanto dure el debate constitucional, diría nuestro jurista, espero que no haya alguno de ellos acá, el jurista debería situarse mudo, al lado afuera de la sala donde se realiza el debate constitucional, esperando que la voluntad política se pronuncie, y solo una vez que ello ocurra, el jurista tendría material para llevar adelante su propia reflexión. ¿Qué hay de malo, cabría preguntarse, en esta descripción? Ante todo, debiéramos decir, esa descripción no parece ajustarse a la forma en que los juristas discuten en los tribunales. Esto fue lo que observó Ronald Dworkin en el conjunto de su obra, y por eso vale la pena que al considerar este problema nos detengamos brevemente en él. En uno de sus libros, que ha sido traducido como El Imperio de la Justicia, Lost Empire, Dworkin mostró que los juristas, los abogados, los jueces, los profesores, los alumnos, suelen discutir y no estar de acuerdo acerca de lo que el derecho establece. Por ejemplo, los civilistas discuten si el derecho permite o no la contratación entre cónyuges, o si el derecho de asociación incluye o no la objeción de conciencia. Detengámonos brevemente en este tipo de discusiones para ver si revelan algo del problema que estamos examinando. Hay quienes resuelven el primer problema, por ejemplo, el problema de la contratación entre cónyuges, con un argumento en favor de la libertad. Dicen, por ejemplo, que el derecho privado es un sistema discontinuo de reglas. Allí donde hay reglas, impera lo que la regla dice, pero allí donde no hay reglas, las personas recuperan su autonomía. Como el Código prohíbe la compraventa entre cónyuges no separados, entonces, dice este jurista, en todos los demás casos, la contratación entre ellos debe estar permitida. Otros, sin embargo, piensan que la regla que impide la celebración de la compraventa quiere evitar la colusión en perjuicio de terceros y que, en consecuencia, la contratación entre cónyuges debe entenderse en general prohibida. Como se ve, en este caso, el debate no es acerca de lo que la regla dice, sino acerca de aquello que la funda. En un caso, uno de los abogados esgrime la autonomía como la razón que funda la regla. En el otro, el rechazo de la colusión. Pero ambos entonces no están en desacuerdo respecto de lo que la regla dice, sino que están en desacuerdo a cuál sea el fundamento de la regla. Algo similar ocurre en el caso de la objeción de conciencia institucional, que a muchos de ustedes debe preocuparles. Hay quienes la niegan con el argumento que las asociaciones son una ficción sin conciencia. En tanto, otros afirman que justamente por eso la conciencia de los individuos que se asocian, en razón de sus convicciones, debe ser protegida, sin aceptar el absurdo de que una ficción justifique arrasar con ella. Para examinar este tipo de desacuerdos que son habituales entre los juristas, Dworkin sugiere distinguir entre proposiciones de derecho y proposiciones relativas a los fundamentos del derecho, que es la misma distinción, ¿verdad?, que acabo de hacer. Una proposición de derecho es un enunciado acerca de lo que el derecho dice. El derecho dice tal cosa. Un fundamento es aquello en virtud de lo cual esa proposición sería correcta o verdadera. Consideremos el caso del aborto bajo la regla del artículo 19, número 1 de la actual Carta Constitucional. Hay quienes dicen que bajo esa regla el aborto debe prohibirse y hay quienes dicen que es correcto que se le permita. ¿Cuál es la naturaleza de ese desacuerdo? Evidentemente no se trata de un desacuerdo empírico, puesto que todos los partícipes de ese debate saben lo que la regla dice y conocen además pormenorizadamente los hechos que condujeron a aprobar esa regla. El desacuerdo, en consecuencia, no es empírico. El desacuerdo parece ser acerca del fundamento de la regla, la razón que le subyace. Y si acaso, al atender a esa razón, es correcto decir que el aborto está permitido o prohibido. Pero si esos desacuerdos, como acabo de mostrar, no son empíricos, ¿qué tipo de desacuerdos son? Conviene detenerse a examinar este problema que yo creo está en el centro del quehacer de los juristas. Cuando los juristas discrepan acerca de lo que el derecho dice, no discrepan acerca de hechos, como acabo de mostrar.
pueden estar de acuerdo en lo que el enunciado dice, en los hechos que lo produjeron y así todo tener profundas discrepancias. Los civilistas, en el ejemplo anterior, saben lo que dice el Código Civil y están de acuerdo en cómo se creó ese cuerpo de reglas y cuáles fueron sus fuentes. Los constitucionalistas, por su parte, conocen el enunciado del artículo 19, número 1 y sus fuentes, y así todo discrepan de si el aborto está o no bajo esa regla permitido. No tienen, en consecuencia, permítanme insistir en esto, un desacuerdo fáctico o empírico. Tampoco se trata de un desacuerdo semántico, o sea, un desacuerdo acerca del significado de las palabras que emplean. Ambos están de acuerdo de cónyuge designa a alguien que es casado y que la palabra aborto significa interrupción del embarazo. De manera que no tienen tampoco un desacuerdo semántico, porque si tuvieran un genuino desacuerdo semántico no estarían hablando de lo mismo y no habría un desacuerdo. ¿En qué consiste entonces, volvamos sobre el problema, el desacuerdo de los juristas? Yo creo que si logramos responder esta pregunta, nos asemaremos a la esencia de lo que ustedes y yo tratamos de hacer. Los desacuerdos de los juristas son acerca de los fundamentos del derecho. Y los fundamentos del derecho no son cuestiones de hecho, valdría la pena insistir. Cuando en el futuro examinemos los fundamentos de la Carta Constitucional que hoy día se discute, suponiendo, claro, que ella llegue a existir, no identificaremos los hechos que se desataron a partir de octubre como aquello que funda a la Carta. Nadie haría eso. Tampoco afirmaremos, cuando discutamos sus reglas, que los fundamentos de esa nueva Constitución son convencionales, algo así como un contrato del pasado acerca del cual discutimos. Y no diríamos esto porque un desacuerdo respecto a una convención desmiente la convención, ¿verdad? Es absurdo decir que estamos en desacuerdo respecto de qué convención tenemos, eso probaría que no tenemos ninguna convención. Los desacuerdos, entonces, no pueden ser ni empíricos, ni pueden ser desacuerdos semánticos, como lo muestra el ejemplo que acabo de dar de este debate imaginario acerca de la futura Carta Constitucional. Los desacuerdos entre los juristas, vamos a decir, son desacuerdos teóricos, son desacuerdos genuinos acerca de lo que las reglas presuponen, acerca de lo que fundamenta las reglas. Este es el negocio del jurista, como diría Kant. Kant habla del negocio de los filósofos, este es el negocio del jurista, el fundamento de las reglas. Antes de sacar las consecuencias de este problema, vale la pena comparar rápidamente la caracterización que acabo de hacer de los desacuerdos con la tesis de Kelsen. Kelsen piensa que los desacuerdos acerca de lo que el derecho dice poseen dos componentes. Un primer componente es meramente lingüístico. ¿Cuál es el sentido gramatical de la regla? Acto seguido, dice Kelsen, el intérprete verifica cuántos sentidos posibles admite la regla y concluye su trabajo eligiendo uno de esos varios sentidos. Este es el argumento de Kelsen que está en la Reine Rechlehre. Así, por ejemplo, si discutimos acerca de si los tratados internacionales confieren a los padres el derecho de elegir la educación de sus hijos, Kelsen diría que nuestro debate llegaría hasta concluir los sentidos posibles que admite esa regla. Entonces el jurista diría, hay dos sentidos posibles. Uno, que la regla diga que los padres tienen la posibilidad de elegir libérrimamente el currículum de sus hijos. La otra interpretación es que tienen la posibilidad de solo elegir la escuela que impartirá ese currículum. ¿Cuál de esas debe elegir el jurista? El derecho, dice Kelsen, no lo auxilia en esa elección. Allí el jurista está a solas con su voluntad y debe simplemente elegir. Pero si usted dice que bajo esa regla que acabo de mencionar tiene derecho a elegir la educación de sus hijos, para seguir con el ejemplo, y yo le digo que usted no tiene ese derecho, presentar ese diálogo como un desacuerdo acerca del significado lingüístico de la regla, como algunos creen, o acerca de los hechos que le subyacen, o acerca de lo que cada uno prefiere, es una forma muy pobre y deformada de describir lo que hacemos los abogados, ¿no? Cuando nosotros experimentamos un desacuerdo de este tipo, cuando los abogados estamos en desacuerdo, no decimos, usted prefiere esto y yo prefiero esto otro. No decimos eso. Decimos, yo tengo la razón y usted está equivocado. Y cuando el juez falla en contra nuestra, no decimos, el juez escogió desgraciadamente una alternativa legítima cuando yo prefería otra. No, decimos, el juez es un estúpido, se equivocó, ¿no? En consecuencia, este es el argumento, si atendemos a lo que los juristas hacemos, pareciera
que la forma de describir el quehacer de los juristas que formulaba Kelsen o la fórmula de Radbruch es evidentemente erróneo, ¿no? Otra forma de presentar esto es, para los filósofos, presentarlos como una variante del argumento trascendental, un famoso argumento que inventó Kant y que en nuestros días repite Habermas, ¿no? Este tipo de argumento parte de la práctica social que tenemos delante nuestro y en la que estamos sinceramente comprometidos y se pregunta, ¿qué debemos suponer para que esta práctica que realizamos sea seria y tenga sentido? ¿No? Y los juristas discutimos, creemos que tenemos respuestas correctas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, esta práctica, si no es una comedia, si no es una puesta en escena, si los juristas no simulamos cuando decimos que alguien está equivocado, si esta práctica es verdad, no cabe ninguna duda entonces que los juristas discutimos acerca de las razones que fundamentan al derecho. Si usted lo que me dice es que cuando yo digo que tengo la respuesta correcta frente a la ley y que tengo la razón en el debate legal, usted me dice ninguno de nosotros tiene la razón en realidad. Usted lo que me está diciendo es que los juristas simulamos cuando discutimos, que sin darnos cuenta somos payasos involuntarios, que hacemos saltos, argucias, acrobacias retóricas, pero ambos sabemos que en realidad la verdad no cuenta en este caso. Bueno, este argumento trascendental dice algo así como lo siguiente: si nos tomamos en serio la práctica legal tal cual la ejercitamos, entonces no cabe ninguna duda que los juristas discutimos acerca del fundamento del derecho y no solo acerca del aspecto lingüístico de las reglas, ¿no? John Finnis, a quien ustedes seguramente conocen bien, ha formulado un argumento similar a este, aunque por un camino distinto. Él ha sostenido que los conceptos jurídicos y el propio concepto de derecho no son puramente descriptivos, porque el derecho, dice él, compromete a la comunidad en torno a una cierta evaluación de lo que es mejor y más digno para todos. Los debates legales o jurídicos, sugiere Finnis, son siempre internos, siempre suponen tomar en cuenta lo que los partícipes de la práctica consideran mejor y más bueno para ellos. Según este autor, usted no podría describir el derecho sin considerar el esfuerzo de deliberación acerca de los fines que con el derecho se persiguen. Al decir esto, Finnis está de acuerdo, creo yo, con una larguísima tradición en las ciencias sociales que afirma que usted no puede describir una práctica social sin atender a la intencionalidad de quienes la realizan. La sociología, en efecto, déjenme decirlo nada más de paso, siempre llamó la atención acerca del hecho que describir un fenómeno social no puede llevarse adelante sin comprender en esa descripción la deliberación que acerca del sentido de su acción realizan los actores, ¿no? A esto Weber, siguiendo a Dilthey, a Wilhelm Dilthey, lo llamó Verstehen, o sea, comprensión. La tarea de las ciencias sociales es comprender la acción, pero comprender la acción no significa describirla externamente. Significa, ¿verdad?, tener la capacidad de entender cuál es el sentido que deliberó para ejecutar esa acción el sujeto que la lleva adelante, ¿no? De ahí que Finnis diga, entonces, que si usted quiere describir al derecho, tiene que preguntarse qué buscan las comunidades humanas cuando tienen derecho. Y no buscan solamente servir al poder, buscan realizar algunos bienes que llamamos justicia, igualdad, no discriminación, etc. Y en consecuencia, usted a la hora de describir el derecho debiera tomar en cuenta esa deliberación o ese discernimiento. Esto es lo que dice Finnis. Ese conjunto de consideraciones que acabamos de hacer muestran que los juristas trabajan con conceptos que pudiéramos llamar interpretativos, ¿no? El concepto de persona, por ejemplo, que emplea el artículo 55 del Código Civil, es un concepto que se basa en un criterio, la pertenencia a la clase de los seres humanos. El concepto de mineral, que aparece en el Código de Minería, es en cambio un concepto natural, ¿no? Pero el concepto de indemnización justa, por ejemplo, que aparece en algunas constituciones respecto de la expropiación, es un concepto interpretativo, ¿no? Un concepto interpretativo, como el de justicia, bien común, igualdad, etc., se caracteriza ante todo porque admite e invita a formular varias concepciones de él, ¿no? Esto es lo que dijo Hart en The Concept of Law, ¿verdad? El derecho tiene conceptos y concepciones. Los juristas discuten de concepciones, pero discuten de concepciones bajo un concepto, ¿no? Lo que podemos colegir de todo este análisis, fíjense, es que los juristas discuten acerca de concepciones relativas a conceptos que son inherentes a la práctica social que llamamos derecho. ¿Y cuáles son los conceptos que son propios del derecho y a propósito de los cuales los juristas despliegan su razonamiento?
Los conocemos, los más obvios son los siguientes: justicia, igualdad, propiedad, bien común. Son todos conceptos. Y los juristas discrepamos acerca de cuál es la mejor concepción de esos conceptos. El derecho no se concibe sin esos conceptos. Sin esos conceptos, un sistema legal no sería propiamente derecho. Y ello no porque esos conceptos sean características o atributos del derecho, sino porque el derecho consiste en una invitación a que nuestras concepciones acerca de esos conceptos sean las que guíen la vida colectiva. Llegado a este punto, y antes de concluir, ya estoy llegando al final, creo que puede ser útil recapitular rápidamente el argumento que hasta aquí he desplegado. La ley es la ley, se dijo a los juristas en la República de Weimar, y todos nosotros lo escuchamos en las escuelas de Derecho, y con ello se subrayaba una idea que ha permeado profundamente la cultura del jurista. La idea que el derecho es un instrumento o medio de control social o de orientación de la conducta, y el jurista nada más un técnico que en tanto tal es incapaz de discernir el sentido de esa conducta. La forma más sofisticada de esta presentación, arguí delante, es la de Kelsen, quien dota de un pretexto epistemológico, la norma hipotética fundamental, a esa manera de entender la tarea del jurista. Esa forma de presentar el trabajo del jurista, sostuve, siguiendo a Dworkin y a Finis, es errónea porque desconoce la índole de los desacuerdos que tenemos los juristas, según ya demostré. Los desacuerdos de los juristas no son ni acerca de las reglas ni de los hechos, son los desacuerdos genuinos, son acerca del fundamento de las reglas. Llegado a este punto, brotan de inmediato dos preguntas, con cuya respuesta espero concluir. Si el debate constitucional es acerca de las reglas más básicas del sistema, como sabemos, ¿qué reglas podría esgrimir el jurista para participar de ese debate? Esa es la primera pregunta. Si vamos a discutir de las reglas primeras del sistema, bueno, pero ¿qué reglas esgrime entonces el jurista? ¿Acaso no está desierto de reglas y en consecuencia debiera enmudecer? Y la segunda pregunta es, supongamos que no hay reglas, aceptemos que no hay reglas. En tal caso, ¿qué criterio de verdad podría esgrimir el jurista en favor de las concepciones que defiende? La respuesta a esas preguntas pone término, como digo, a esta exposición. Una de las razones por las que podría afirmarse que el jurista en tanto tal no tiene nada o tiene muy poco que decir en el debate constitucional, salvo comparecer en él como un diligente auxiliar, como un dirigente ayudante de los políticos, sería afirmar que por definición en el debate constitucional no hay reglas porque se trata de un conflicto político. Uno podría afirmar esto. Hay un gran autor de la misma generación de Radbruch, de Kelsen, de Weber, de Heller, que dijo esto, Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt dijo que en estos momentos lo que hay es un conflicto político, y él definió el conflicto político como una ruptura existencial entre nosotros y ellos. Schmitt imaginó el conflicto político bajo la pareja de conceptos amigo-enemigo. Entonces él dijo, hay genuino conflicto político allí donde hay dos comunidades que se conciben a sí mismas de una cierta forma y que tienen una ruptura existencial con otra comunidad que se concibe de otra manera. En esa situación, dijo Schmitt, no hay ninguna posibilidad de que ambas partes tengan algo en común que les permita dirimir racionalmente el conflicto. Así entendido el conflicto político, diría yo, no cabe duda que el jurista tendría poco o nada que decir, salvo que, como lo hizo Schmitt, se ponga como sirviente de uno de los dos lados, claro, ¿no? Pero es demasiado evidente que en la sociedad moderna ese modo de describir el conflicto político no es correcto. Las sociedades modernas son sociedades plurales, donde las personas cumplen varios roles, suelen tener varias identidades, reconocen entre sí distintas pertenencias. Es como si usted pregunta hoy día a cualquier estudiante de la universidad, ¿no?, en qué grupo se alista, ¿no? Es probable que su orientación sexual le dijera a un cierto grupo, su orientación religiosa a otra, su clase a otra, su etnia a otra, etc. De manera que describir a la sociedad moderna como identidades clausuradas entre las cuales hay una ruptura existencial es evidentemente erróneo, a pesar de que esta idea tan errónea es compartida por muchos juristas hoy día en el debate en Chile, ¿no?
De manera que podríamos convenir que en Chile no hay conflicto político al modo al menos en que lo describe Schmitt. Pero sería excesivo también decir que no hay reglas, ¿no? El derecho es parte de una práctica social, como dijo Hart en The Concept of Law, donde siempre hay reglas incluso implícitas. Esto lo probó Hart cuando examinó la noción de soberano de Austin. Como ustedes recuerdan, Austin dijo que el soberano era aquel respecto de los cual existía un hábito de obediencia sin que él por su parte tuviera un hábito de obediencia respecto de nadie. Pues bien, dijo Hart, entonces cuando cambia el soberano, por ejemplo el presidente de la República, tiene que haber inevitablemente un interregno en que no hay soberano, porque tiene que pasar un tiempo antes que el hábito de obediencia hacia el nuevo soberano se instale, ¿verdad? Sería como decir, teníamos un hábito de obediencia a Sebastián Piñera, y él por su parte, claro, no obedecía a nadie, y ahora tenemos un nuevo soberano futuro, Gabriel Boric, respecto del cual tenemos que generar un hábito de obediencia que como aún no se ha generado, no hay derecho, no hay reglas, ni nada. Esta manera de describir el tránsito político, dijo Hart, es una exageración, es una caricatura, porque en general el tránsito político se efectúa en base a reglas, convicciones que compartimos todos quienes formamos parte, digo, de la comunidad, y esto permite decir que el tránsito de un soberano a otro en realidad siempre se efectúa normativamente, no solo fácticamente. De manera tal que ni el conflicto político es como lo describió Schmitt, ni tampoco es cierto que no haya reglas en el tránsito constitucional, ¿no? Pero todavía hay una razón más de peso, creo yo, para mostrar que el jurista no está condenado a enmudecer, ni siquiera en los momentos inaugurales del cambio constitucional, por dramáticos que ellos sean. La razón, me parece a mí, es que incluso si no tenemos reglas, seguimos teniendo conceptos que nos invitan a desplegar nuestras concepciones. En ausencia de reglas, imaginemos eso por un momento, seguiríamos creyendo que hay cosas que son justas y otras que no son justas. Seguiríamos creyendo que algunas formas de vida favorecen la igualdad y otras la estropean. Seguiríamos creyendo que hay formas de vida que maltratan la dignidad y otras que en cambio permiten hacerla más vigorosa. Más aún, a veces prescindimos de las reglas para favorecer nuestras concepciones, por eso cambiamos las reglas. De manera tal que el derecho se revela como un quehacer o una práctica social en el que las personas se involucran en un razonamiento acerca de lo que es digno de hacer y de lograr. Por supuesto, en esto el jurista es pariente del moralista, porque ambos ejercitan el razonamiento práctico, diría un filósofo, pero los conceptos que atraen la atención del jurista, lo que sea justo o injusto, digno o indigno, igual o desigual, son propios del jurista y conciernen a lo que lo distingue, creo yo, en el campo intelectual. Ahora bien, lo anterior no significa que el razonamiento práctico sea un razonamiento que aspire a la verdad en el mismo sentido en que aspira a la verdad un enunciado empírico. Cuando decimos que un enunciado empírico es verdadero, lo que queremos decir, según una larga tradición que viene de Aristóteles y que reitera Santo Tomás, es que hay una adecuación entre lo que dice el enunciado acerca del objeto y lo que el objeto es, ¿verdad? Si esa adecuación es perfecta, decimos que el enunciado es verdadero. Parece evidente, sin embargo, que esa forma de verdad no puede venir en auxilio del razonamiento del jurista. Simplemente porque las cosas de las que el jurista habla, cuando discute de fundamentos y los esgrime en favor de sus concepciones, no existen en el mismo sentido en que existen mesas, sillas, una sala como esta, etc., ¿no? En el mobiliario del universo no hay objetos como la justicia, la igualdad, la dignidad. En consecuencia, el lenguaje del jurista no puede aspirar a la verdad en el mismo sentido que podría aspirar a la verdad el lenguaje, ¿verdad?, de alguien que describe empíricamente el mundo. Pero eso no significa, creo yo, que el jurista esté huérfano de racionalidad. Porque, en realidad, el jurista aspira a un tipo de verdad que podríamos llamar epistémica, lo mismo que el moralista, es decir, aspira a que sus enunciados estén justificados ante la audiencia en medio de la cual los profiere. Y para eso la audiencia cuenta con criterios compartidos de justificación.
De manera que aunque no haya objetos quiescentes en el mundo que equivalgan a la justicia, a la dignidad, etc., igualmente los juristas podemos decir lo que yo digo es más correcto que lo que usted dice, ¿no? Sin embargo, a partir de la constatación, fíjense ustedes, de que no hay objetos morales en el mismo sentido que hay sillas o mesas, a partir de esa constatación fue que Kelsen o Hart redujeron el quehacer de los juristas a lo que antes llamábamos proposiciones de derecho, o sea, proposiciones referidas a lo que dicen las normas, creyendo que era irracional el debate acerca de su fundamento. Este fue también el caso de Radbruch. O sea, todos estos autores rechazaron el debate acerca de los fundamentos como el quehacer más propio del jurista porque endosaron una concepción de la verdad estrecha. La idea que solo tiene sentido y esgrimir la verdad en favor del propio punto de vista, allí donde hay objetos con los cuales yo pueda contrastar lo que digo, ¿no? Pero yo creo que ese es un error. Ellos pensaron, Kelsen, Radbruch, Hart, Ross, bueno, buena parte de los autores que nos han enseñado, pensaron, erróneamente pienso, que la racionalidad del debate dependía de una tesis metafísica acerca de los objetos que hay en el mundo. Si los objetos de que habla el jurista no existen, y no hay duda que no existe, como decía yo delante, un objeto que equivalga a la justicia, a la dignidad, a la igualdad, en el mismo sentido que hay mesa, etc., ¿no? Si eso es así, entonces ellos pensaron que respecto de esos hechos imperaba solamente la voluntad y la razón no tenía nada que decir. Kelsen, Radbruch y Hart fueron, si hemos de describirlos como lo haría un filósofo general, realistas. Pensaron que nuestras afirmaciones y puntos de vista podían ser verdaderos o falsos solo si existía una entidad o un objeto que los hiciera verdaderos o falsos. Y porque esos objetos no existían, entonces dijeron que el derecho y su identificación debían ser separados del debate racional acerca de nuestras concepciones. En suma, lo que dijeron estos autores, incluidos Radbruch, Kelsen, etc., es fruto de una mala metafísica. Sin embargo, porque podría ocurrir, fíjense, que nuestras concepciones aspiraran a ser verdaderas, no bajo una tesis realista, no porque aspiren a coincidir con un mundo allá afuera, digamos, sino bajo una tesis antirrealista. Según esta tesis, por ejemplo, que la caracterizó Michael Dummett, uno de los padres de la filosofía analítica inglesa, un enunciado es verdadero, como yo decía adelante, cuando está justificado ante una audiencia en base a criterios internos a esta última. Yo, por ejemplo, confío en haberlos convencido de todo lo que he dicho ahora y no les he mostrado objeto alguno. Lo que he hecho es apelar a puntos de vista que compartimos y a reglas que compartimos. Un lenguaje natural, reglas de la lógica, cierto esfuerzo retórico, etc. En consecuencia, me parece a mí, hay una racionalidad práctica, concebida de la forma que espero haber descrito, que permite discutir nuestras concepciones acerca del mejor derecho, y ello no es dependiente de ninguna tesis realista y es, en cambio, compatible con lo que pudiéramos llamar una concepción sustantiva de la democracia. Una concepción sustantiva de la democracia, como la que yo defiendo, y no meramente procedimental, enseña que la democracia es preferible no por motivos pragmáticos, no porque la democracia permita contar las cabezas en vez de cortarlas, como dice Bobbio, ¿no? Sino porque la democracia realiza y pone en escena una cierta forma de concebirnos recíprocamente los seres humanos, ¿no? La democracia es un arreglo institucional que procura que las decisiones se adopten respetando a todas las personas por igual, tratando a todos con la misma consideración y respeto. Ese valor moral, la igual consideración y respeto que nos debemos recíprocamente, es el que funda la regla mayoritaria, de manera que preferimos la mayoría o la regla de la mayoría porque ella realiza mejor la idea que tenemos de nosotros en nuestras relaciones recíprocas, ¿no? Preferimos la mayoría, en otras palabras, no porque creamos la tontería de que la mayoría siempre tiene la razón, una tesis que ninguna persona epistémicamente educada sostendría, ¿no? Preferimos la regla de la mayoría porque en ella cada uno cuenta como uno y en ella se expresa la igual capacidad de discernir que todos tenemos, ¿no? Esta es la razón moral de por qué, si la mayoría decidiera que una porción de los ciudadanos es inferior a otra o tolera que se la trate como inferior, ello no sería aceptable, puesto que una decisión como esa
socavaría las bases morales que hacen preferible a la propia democracia. Una constitución, al organizar el poder y establecer derechos a los ciudadanos, debe ser interpretada a la luz de esos valores. A eso podríamos llamarlo una concepción moral de la Constitución, una concepción que exige, a la hora de interpretar y discutir la Constitución, que seamos capaces de discernir lo que sea mejor y más digno para la comunidad a la que pertenecemos. En una conferencia escrita el año 1934, para volver sobre el autor que comencé citando, cuando la República de Weimar no se desplomaba del todo, pero había comenzado a desplomarse el 33, claro, Radbruch todavía creía en la afirmación según la cual la ley es la ley, y pensaba que por fuera del derecho había una lucha de convicciones que la razón no podía decidir. De ahí, Radbruch derivaba el valor de algunos principios liberales. El relativismo, decía él, la idea que la verdad en cuestiones morales se nos escapa, desemboca inevitablemente en el liberalismo, decía él, y favorece en consecuencia la tolerancia entre todos. Si nadie puede demostrar la verdad de sus convicciones, dijo Radbruch, entonces debemos permitir que se expresen todas, y de ahí entonces que también debamos preferir a la democracia. El derecho es un fruto de la voluntad, y a lo que debemos aspirar, decía él, simplemente es a decidir pacíficamente, sin derramamiento de sangre, qué voluntad es la que impera. Es un argumento muy similar al que formuló Kelsen, ustedes recuerdan, ¿no?, en su famoso libro sobre la democracia, ¿no? Pero todos sabemos en qué acabaron estos argumentos, en qué acabaron en Chile, en qué acabaron en Alemania, ¿no? El relativismo y esa forma de fundamentar la democracia dejó sin armas intelectuales a los juristas, que o enmudecieron o solo se convirtieron en sirvientes del poder, fue el caso de Carl Schmitt, desde luego, o solo atinaron a decir, frente al derrumbe de la República de Weimar, que las leyes que sustituyeron a las de la República eran derechos, aunque a ellos no les gustaban, que fue lo único que pudo decir Kelsen cuando arribó a California y le preguntaron si las leyes nazis de las que huía eran o no derechos. Él dijo, son derechos, aunque no me gustan. Pero esa es una confesión de impotencia del jurista, que no dignifica su quehacer. Pienso entonces que esa forma de asomarse al derecho, a la moral y a la democracia, la de Kelsen, la de Hart, es errónea por los motivos que confío haber explicado. Descansa en una equivocada concepción del debate moral que lo hace depender del realismo, como ya expliqué, es decir, de la idea que nuestros debates deben ser zanjados por algo sustantivo, una entidad o un objeto que decida quién tiene la verdad de su lado. Pero como ese objeto no existe, entonces concluyen erróneamente el derecho debe fundarse en la voluntad o en la mayoría. Pero si creemos, como yo creo, que el debate moral no requiere al realismo, sino alguna forma de justificación epistémica, como por ejemplo un debate en el que todos nos reconozcamos recíprocamente iguales, entonces el panorama de las ideas con que concebimos al derecho, la moral y el debate constitucional y nuestra propia tarea de juristas también cambia. La democracia pasa a ser un ámbito donde nos reconocemos libres e iguales. El derecho, una práctica social orientada por concepciones acerca del bien o de la justicia, hacia los que se encamina toda cultura humana conocida. La moral, una reflexión permanente acerca de cuál de esas concepciones es más correcta que la otra. El debate constitucional, el resultado de todo eso, y no la simple suma de intereses, y el jurista finalmente, no un sirviente de la voluntad, sino alguien que reflexiona procurando orientarla, no alguien dedicado a responder la pregunta ¿qué queremos o deseamos?, sino alguien que se detiene a responder la pregunta de si realmente es correcto o no que queramos o deseemos aquello que deseamos. Por supuesto, alguien podrá decir, me ha ocurrido algunas veces, que todo esto no son más que disquisiciones conceptuales y que el debate político camina y se desenvuelve inmune e indiferente a este tipo de consideraciones y de análisis. Pensar eso, sin embargo, creo yo, es otra forma de decir que la ley es la ley, una afirmación cuyas consecuencias el propio Radbruch, que alguna vez abrazó convencidamente, pensó era su deber contradecir, cuando la evidencia dramática de la historia lo obligó a ello. Muchísimas gracias.
Para finalizar la ceremonia, se dirigirá a ustedes el decano de la facultad, profesor José Ignacio Martínez. Señora rectora subrogante, profesora Maite Quirezabal, directora del programa de doctorado, profesor rector don Carlos Peña, profesores, alumnos, nos encontramos en una ceremonia que hace mucho tiempo no realizábamos y eso ya tiene una connotación muy especial, ¿no? Hace ya 2 años que por las razones pandémicas que todos conocemos no podíamos juntarnos y llevar a cabo esta actividad de manera personal. Quiero antes que todo agradecer muy especialmente la magnífica clase que hemos escuchado de parte del profesor Carlos Peña, muy iluminadora en estas circunstancias tan especiales e históricas que está viviendo nuestro país y que sin duda nos ayudarán a reflexionar de mejor manera respecto de la forma en que se está conduciendo este proceso. Este año, además, para el programa de doctorado es un año muy especial porque hace pocas semanas culminamos la visita de pares evaluadores que emitirán su informe y que se traducirá en una decisión de la Comisión Nacional de Acreditación respecto de los años de acreditación por lo que se renovará nuestro programa. Nosotros tenemos la confianza en que este va a ser un proceso que culminará muy exitosamente, porque a lo largo de esta historia ya de más de 20 años casi del programa de doctorado, las cosas se han procurado hacer de la mejor manera posible. Y hoy, en el acto que acabamos de llevar a cabo en primer lugar, hemos entregado los diplomas que acreditan su calidad de magíster en investigación jurídica a quienes ya han sorteado la primera barrera de este programa, ¿no? Y que además les permitirá, pronto esperamos, acometer definitivamente sus trabajos de tesis doctoral. Nada más, quiero desearle a todos nuestros alumnos, sobre todo a nuestros nuevos alumnos de doctorado, el mayor de los éxitos y darle muchas gracias a todos por su presencia en este día. Muchas gracias. Damos por finalizada la ceremonia de inauguración del año académico 2022 del programa de doctorado en Derecho y la entrega de los diplomas de magíster que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a todos por su presencia.